Bienvenidos a Mecánica 2, semana 2. Bienvenidos a UNIES, a este programa en la que vamos a trabajar durante esta hora sobre las piezas mecanizadas, virutas, refrigerantes, instrumentos de medición, planos industriales. Mi nombre es Néstor Galvis, ingeniero mecánico industrial. Entonces vamos a trabajar sobre este corte, estos contenidos a continuación. Cuando hablamos de piezas mecanizadas, ¿no? Todo lo que viene con arranque de viruta es lo que nosotros vamos a llamar piezas mecanizadas. Antes de entrar en detalle sobre cómo es la fabricación de piezas mecanizadas, es importante señalar qué son estas piezas y qué es el mecanizado para entender un poco mejor cómo es su proceso de fabricación y ensamble, así pues como la importancia en los diferentes sectores a nivel industrial. Todo lo que encontremos nosotros en nuestro desarrollo siempre vamos a encontrar piezas mecanizadas. Pues las piezas mecanizadas pues son los elementos que conforman una máquina y que le permiten realizar sus funciones de forma adecuada. Las funciones de las piezas mecánicas varían dependiendo de su diseño y de la máquina en la que se encuentra. Es decir, que a través de la historia nosotros hemos tenido un desarrollo en cuanto a las máquinas herramientas, ¿no? Aquí en estas imágenes pues vemos pues un ejemplo de una prensa en la cual esa prensa ha requerido de un tipo de mecanizado, y permitiendo ese tipo de mecanizado pues esta máquina nos va a entregar un producto pues de mucho mejor calidad, de mejor presentación y obviamente mejorando en sus costos y consumo energético. Igualmente tenemos por ejemplo este tipo de prensa también, esta enroladora, que es una fabricante pues de enrolar láminas para fabricación de tanques, tubería, qué sé yo, pero siempre estamos trabajando sobre piezas mecánicas, sobre piezas que han sido mecanizadas previamente. Más estamos relacionándonos un poco más sobre en la parte del mecanizado entorno, ¿no? Que es tal vez lo que nos atañe a nosotros para este componente de mecánica 2. Entonces todo lo que nosotros vemos aquí es que a través de ese mismo proceso de torneado mecanizado producimos máquinas, y al producir máquinas pues producimos productos de mucha mejor calidad, mejor terminado y sobre todo de mayor precisión, ¿no? Cada vez que se desarrolla la tecnología, la precisión es mucho mayor en su entrega. Tenemos entonces, en palabras simples, las piezas mecanizadas son aquellas que se elaboran a través de una técnica particular que se llama precisamente mecanizado. El mecanizado es un proceso mediante el que una empresa como puede conseguir piezas casi perfectas, ya que contiene una geometría, un tamaño y unos acabados adecuados para cubrir la necesidad de la fabricación por la cual están siendo creadas. En palabras más, pues siempre el mecanizado pues nos va a permitir obtener productos finales, ¿no? Aquí nosotros vemos en cuanto a la imagen es un mecanizado en el torno. En un torno podemos producir nosotros ejes de simetría o todo relacionado con ejes escalonados, guías, bujes, ejes de transmisión, bueno, infinidad de cosas que se pueden producir a través del mecanizado de torno, que es una máquina de arranque de viruta. Tenemos también otro proceso que es el proceso de mecanizado. En este caso estamos hablando de una fresadora, que básicamente las fresadoras son mecanizados planos. Tenemos también procesos de fundición previos antes de un mecanizado donde le dan forma, por lo menos forma, y después un terminado en cuanto a una serie de ensambles que requiera, ¿no? Y en la siguiente tenemos nosotros una laminilla, una imagen donde nos presenta pues una imagen
total, ¿no? De un proceso industrial en cadena, en este caso en el ensamblaje o la producción de vehículos, ¿no? Todos esos elementos que se ven ahí en esa imagen tienen que haber pasado por un proceso mecánico, ¿no? Siempre tiene un fin ese proceso. Y esa es la parte donde dicen que son ensamblajes, ¿no? Entonces necesito ensamblar yo una máquina y esa máquina me produce otra para hacer otro tipo de ensamble, ¿no? Para este caso tipo de ensamble de vehículos, ¿no? Una automatización por lo que vemos aquí en esa imagen. Entonces el mecanizado es todo eso, ¿no? Que, que preguntarse uno cómo es la fabricación pues de esas piezas, ¿no? De esas piezas mecanizadas, metálicas, que es muy habitual para quienes sientan cierta curiosidad por nuestro trabajo, pues que normalmente cuando se habla de este tipo de piezas se suele pensar con mayor frecuencia en elementos de metal que son mucho más complejos de realizar. Pero sin embargo también se puede aplicarse al proceso de mecanizado en otros materiales como el plástico, ¿no? Es decir, una diferencia muy clave sería decir tome este metal en bruto y transfórmelo o dele forma o moldearlo. Uno no se imagina cómo uno puede moldear una pieza de acuerdo a cierta necesidad. Diferente al plástico, ¿no? Una máquina inyectora pues ya le da forma, digamos, de una forma de un botellón plástico o de una cuchara plástica, pues a través de un molde que siempre va a ocupar un espacio. En cuanto a los metales, no. A los metales hay que darle forma y dimensiones a través de esos procesos mecánicos. Y el mecanicado pues se refiere a todo aquello proceso industrial que se realiza en una pieza, ¿no? Eso cuando hablamos mecanizado es como de metal y máquina, como para unir esas dos palabras, ¿no? Mecanizado, metal, máquina, pues para darle un acabado predeterminado. Entonces, para ello pues se someterá a un procedimiento que elimine el material sobrante de la pieza. De esta forma, la pieza tendrá la forma y el tamaño que se necesita para un determinado uso. O sea que mediante un proceso mecánico, ¿sí? Mecánico, digamos, de una máquina, de una herramienta, el mecanizado se refiere a todos aquellos procesos industriales que se realizan en una pieza de metal, aunque también puede ser plástico o otros, para darle un acabado predeterminado. Para ello se someterá a un procedimiento que elimine ese material de la pieza. De esta forma la pieza tendrá la forma y el tamaño que se necesita para determinado uso de fin, ¿no? Es ahí donde pues en otro observamos pues, la imagen. Estamos viendo una imagen de un torno que está dándole forma a un eje de acuerdo a cierto tipo de procedimiento y sobre todo dimensional, ¿no? Uno no monta una pieza en el torno y a pelar, bueno, en términos generales en el torno uno dice pelar, ¿no? Pero aquí hablamos de moldear, ¿no? Entonces, si no tengo un plano predeterminado para moldear, pues darle forma, pues siempre es difícil, ¿no? Obviamente que tenemos que trabajar sobre un plano para dimensionar esas piezas. En la otra imagen, pues podemos trabajar en una fresadora que también trabaja en arranque de viruta, ¿no? Entonces observen ustedes esa viruta o ese sobrante que tiene al proceso de mecanizado. En el caso del torno, vemos nosotros que aquí el que se mueve es la pieza, en el caso del torno, ¿no? Y la pieza es la que está girando y la herramienta, que es la del buril, que es la herramienta de corte, que es la que permanece quieta, esa me permite darle ese moldeado a esa pieza. Y en la fresadora ocurre lo contrario. Si ven la imagen de abajo, la pieza permanece quieta y la que se mueve en este caso es la herramienta. En este caso esta herramienta es se está con una herramienta, una especie de escoria en la cual me va retirando el material sobrante, ¿no? Entonces ahí me le está dando forma y
determinando también todas estas operaciones siempre bajo plano, ¿no? Entonces siempre vamos a necesitar esas máquinas de corte, ¿no? El arranque de viruta, que es de lo que pronto vamos a trabajar más en el torno, ¿no? Entonces aquí vemos lo que hablábamos aparte, ¿no? Un poquitico de lo que son pues esa parte de mecanizado, pues referente a esas imágenes que aparecen ahí. Son pues procesos diferentes, ¿no? Si vemos acá en la primera imagen tenemos una pieza metálica, digámosla de prisma, en la cual yo le puedo dar forma, ¿no? Le puedo moldearla de acuerdo a la herramienta que yo esté trabajando, ¿cierto? Y tenemos la pieza de abajo que es un eje, en este caso se ve que es un eje de transmisión, pero también le podemos dar forma, ¿no? En el primero pues es una forma plana, pero en la segunda tenemos una forma diametral que la montamos en un torno, pero la terminamos haciendo los piñones en una máquina fresadora, ¿no? Entonces a veces se necesitan trabajar obviamente las dos. El torno pues ha sido un poco más inicial en este proceso, ¿sí? En cuanto a la historia del mecanizado. Cuando se habla de sobrante, es decir, cuando yo hago un proceso de mecanizado y tengo que quitarle, entre comillas, la palabra exceso, ¿sí? Es producir esa viruta, ese desperdicio, quitar ese material. Y ese material, como se observa en la imagen, se produce a través de ¿qué? De un proceso de viruta, ¿sí? Esa viruta es la que el material pues se retira y es como una especie pues de desperdicio al final de cuentas al terminar el proceso. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Todos esos procesos de mecanizado, de arranque de viruta, ¿no? Que siempre el mecanizado es eso, quitar esos excesos de viruta. Y ahí pues por lo contrario otros procesos que en vez de sacar material hay otros que se añaden, ¿no? En este caso podemos hablar pues un ejemplo de añadir material sería en el caso de la soldadura, que es lo contrario, ¿no? Y la eliminación del mecanizado se hace pues de forma controlada, ¿no? Mediante la herramienta especializada. Y aunque se han hablado de otras ocasiones sobre los tipos de mecanizados, ahí nos enfocaremos a otras situaciones que son muy importantes a la hora de mecanizar. Y para ello son los diferentes tipos de materiales, ¿no? ¿Qué materiales se puede uno trabajar en los procesos? A pesar de que todo pues se pueden trabajar o darle forma a través del arranque de viruta, siempre vamos a encontrar diferentes materiales a la hora del proceso. Y cuando uno pues requiere los materiales en un proceso de mecanizado, siempre debemos de contar nosotros con todo, ¿no? Cuando hablamos son con códigos, ¿sí? Códigos de referencia donde me indican qué tipo de material, ¿no? Para este caso pues estamos hablando pues de las normas en la que vamos a trabajar nosotros, que en este caso es la norma ISO. Y la norma divide 6 tipos distintos de los materiales a mecanizar, ¿no? Recuerden que todas estas normas siempre depende del país, ¿no? Esta norma ISO es la norma americana. La norma ISO pues me indica nuevamente que están pues clasificados para tres distintos tipos de materiales, y estos 3 tipos de materiales pues cada cual tiene su diferentes uso, ¿no? A la hora de mecanizar. Entonces me refiere, por ejemplo, me está diciendo que el ISO P, y esa P me la está normalizando que es un acero. Entonces cada vez que yo encuentro en referente a un acero en la norma ISO, voy a encontrar la letra P.
En el caso de acero inoxidable voy a encontrar la palabra ISO-M. Para el caso de fundición voy a encontrar ISO-K. Para el ISO de aluminio, perdón, para el caso del material de aluminio, pues tenemos la ISO-N. Y para superaleaciones termoresistentes se usa la ISO-C, S, perdón. Y para materiales endurecidos se utiliza ISO-H. Notes esas letras P, M, K, N, S, H es la norma ISO. Entonces, cuando se refiere a la compra de materiales, se trabaja sobre esas letras, ¿no? A pesar de eso, vamos a encontrar nosotros que en el acero, ¿sí? También vamos a encontrar una escala grandísima también de muchos aceros, ¿no? Ahí vamos a encontrar también muchos referentes de acero, pues obviamente de acuerdo al contenido de ciertos químicos, perdón, de ciertos elementos que me proporcionan ciertas características, ¿no? Si yo le agrego cromo, magnesio, etcétera, pues también me define ciertos tipos de uso de esos materiales, ¿no? Pero bueno, miremos qué es en el caso del acero, que su norma ISO-P dice que la mayor variedad de los distintos tipos de piezas que se encuentran probablemente se encuentran en la P, que abarcan distintos sectores industriales. Suelen ser de viruta larga y presentan un lujo de formación de viruta continua, relativamente uniforme. Las variaciones suelen depender del contenido de carbono. Bueno, ahí hay cositas que uno dice, pero bueno, suelen ser de viruta larga. ¿Y qué es lo que me permite cuando la viruta es larga? Entonces, más adelante vamos a ver lo que es la viruta, ¿no? Porque la viruta es larga, o vamos a encontrar viruta rizada o viruta cortada, y todo eso depende de qué, de la dureza del material, y de acuerdo a esa dureza del material es la fuerza que se necesita a la hora de mecanizar, y esa fuerza a la hora de mecanizar pues es la potencia del consumo. Y recuerden que uno saca costos es bajo la potencia, ¿cierto? Bajo la potencia uno puede sacar pues los costos a la hora de trabajar, por ejemplo en una hora torno, ¿no? Y obviamente que tener en cuenta que a la hora de mecanizar pues puedo hacerlo de una pasada, como a veces requerrá de varias pasadas para formar una pieza. Es decir, si tengo un eje de 10 milímetros y tengo que dejarlo de 8, pues a veces puedo hacer en una sola pasada. Pero si el material siempre es especial, entonces a veces requiere que necesite 3 o 4 pasadas. Y eso se refiere a eso, ¿no? Si necesito una, pues el consumo es mínimo, y si necesito más, pues el consumo va a ser más a la hora de un proceso, ¿no? Entonces, de viruta larga se presenta más al consumo, ¿no? Y a la hora de decir que las variaciones suelen depender del contenido en carbono, ¿no? Es que esta parte de este tipo de acero, yo le mencionaba que según la fábrica, ¿sí? Encontraremos muchos referentes de acero. Un ejemplo les doy yo acá. Si estoy hablando de un acero, por ejemplo, que se va a utilizar para un troquel, y un troquel es una herramienta para cortar lámina, darle forma, se utiliza un acero que se llama el XW5. Entonces, ese acero de XW5 me permite trabajar piezas en frío, se llama troquelados. Pero si yo voy a utilizar, por ejemplo, aceros que van a estar en caliente, o en el caso, por ejemplo, el caucho podemos encontrar también como la letra P20, ¿sí? Son aceros que sirven para vulcanizar caucho, son piezas que se le aumentan la temperatura y ese material no se me va a romper, ni se me va a dilatar, ni se me va a deformar. Entonces son esos aceros especiales con ciertos contenidos de carbono, ¿no? Y otros componentes como silicio, magnesio, bueno, en fin, estaríamos hablando muy largo sobre los aceros. Donde vendan aceros especiales de temple y demás, les pueden obsequiar tablitas, ¿no? Unas tablas dependiendo del fabricante, ¿no? Porque hay muchos fabricantes a la hora de tener
aceros, ¿no? Y cada fabricante tiene su referente. Entonces, el acero pues es el grupo más amplio en el área del mecanizado, ¿no? Casi todo lo que vemos nosotros en la parte industrial son a través del acero. Y el acero puede ser no templado o templado y revenido con una dureza de hasta 400 HB. Ese es dureza Brenner, ¿no? Este es una dureza americana, pero aquí más en Colombia no se utiliza la dureza Brenner, sino la dureza Rowell C, ¿sí? RC. Y eso es unos aceros, ¿sí? Que cuando quiere mantenerla, por ejemplo, una pieza mecanizada, pero que la superficie quede totalmente muy rígida, que no se desgaste con otro metal a la hora de friccionarse y no se desgaste, pues a veces se les hace un temple. Digamos, ejemplo, en la cadena de las motos, ¿sí? La cadena y el piñón de la moto. Esas dos componentes, ¿sí? Tienen cierto tratamiento térmico, endurecido, un temple. ¿Con qué fin? Que las dos piezas templadas no se desgasten tan rápidamente. Obviamente con la ayuda de la lubricación me permite que se deslice con facilidad, ¿no? Entonces, si no estuviera templado una cadena en su componente y un piñón, pues su desgaste sería mucho más rápido, ¿no? Y el revenido es como aliviar la fuerza, ¿no? Cuando uno templa un acero, lo pasa de caliente a frío inmediatamente y se templa, ¿no? Y el revenido es para que no quede tan tensionado esa dureza. Bueno, eso sí se hablarán en cosas cuando se hablen de materiales templados. En todo caso, el acero es la aleación cuyo componente principal es el hierro y se fabrica mediante procesos de fundición, ¿no? Pues eso ya son plantas muy especiales en el proceso de obtener esos materiales. Bien, tenemos otro nosotros que viene a ser el del acero inoxidable. Su referente obviamente también es importantísimo a la hora del mercado, ¿no? Este acero inoxidable es también de lo importante en la hora de los procesos de ¿cómo se haría yo? En los procesos de donde se utiliza mucho alimento, ¿no? O sea, el acero inoxidable en la industria, en la fabricación de procesos en serie, llámese, no sé, me invento allá, en la fabricación, por ejemplo, de gaseosas, de jugos, de pan Bimbo, todo lo que tenga relacionado con comida, ya sea para humano o animales, siempre tiene que estar trabajado con materiales de acero inoxidable. Y es porque el asunto de este acero es que no se oxida. Y al no producir óxido o contaminación, pues me permite utilizarlo, ¿no? En el sector alimenticio, ¿no? Se utiliza mucho. Y obviamente también son materiales que se utilizan para mecanizar, ¿no? Entonces se encuentra en gran parte de su aplicación en el sector de procedimiento de bridas, tubos, petroleros y gas, y en el sector farmacéutico. Durante el mecanizado forma una viruta laminar e irregular porque las fuerzas de corte son más altas que en el acero normal. O sea, el mecanizado entre el acero normal que le estoy hablando al principio es más fácil de mecanizarlo en el torno. Un ejemplo, ¿no? Si estoy hablando en el torno. Pero es mucho más difícil trabajar el acero inoxidable en el torno. Ahí hay que tener en cuenta que a la hora de mecanizar un acero normal con un acero inoxidable, toca cambiar los ángulos de los buriles. En la parte de buril, pues ahí se indicaban ángulos de incidencia, el ángulo de corte, el ángulo de viruta, y eso pues de acuerdo al filo o como yo lo lee las caras en su inclinación, pues puedo trabajar perfectamente mejor el acero inoxidable, ¿no? Pero si es de los aceros inoxidables, siempre la experticia de un tornero
para trabajar esos tipos de materiales, ¿no? Existen también diversos tipos de acero inoxidable. Un acero normal se conoce con la sigla 302, 304, ¿sí? En la hora comercial, ¿no? La rotura, dijimos, de la viruta varía en función de las propiedades de la aleación y del tratamiento térmico, desde virutas fáciles hasta otras que sean imposibles de romper, ¿no? Es tenaz. Obviamente cuando se habla del tratamiento térmico es del material a mecanizar, no es pues en el acero normal se hace la pieza primero y se manda a templar. En este caso no, en este caso pasa al contrario, al acero inoxidable ya viene con su tratamiento térmico, por eso es difícil y duro de trabajar, ¿no? Entonces los aceros inoxidables son materiales aliados, pues con un mínimo de carbono, perdón, con un mínimo del cromo de entre el 11 y el 12%, ¿no? Que es lo que decía que son elementos que se le introducen al acero para que se convierta en acero inoxidable, menos contenido de carbono, ¿no? Y reducido ese carbono casi totalmente eliminado, ¿no? Y está en el orden de una centésima por ciento de contenido de carbono. Las aleaciones son principalmente de níquel, de molibdeno y titanio. Y pues cuando hablamos de estas referencias se hablan de capas de cromo 203 que se forman en la superficie de acero que lo hacen muy resistente a la corrosión, ¿no? Eso ya hablemos en la parte pues de metalurgia, ¿no? Todos esos componentes se lo dejamos a la parte metalúrgica, pero en sí el acero inoxidable pues es un material muy difícil pues de lo que decía de mecanizar. Bueno, entonces tenemos también otro material para ahora de mecanizar que es el de fundición y es el ISO-K, ese es su referente. Este material también es demasiadamente utilizado, ¿no? Sobre todo pues en la parte de automotriz, ¿no? Principalmente se trata de las piezas para vehículos, o en el caso no, yo diría que vehículos tanto como en las motos. Ustedes encuentran el motor de una moto, de su carcasa está hecho de fundición. En la fabricación de maquinaria, por ejemplo, hablamos de la parte de la estructura, por ejemplo, de un torno o de una fresadora, está hecho de fundición. Su estructura o cuerpo están hechos de fundiciones. Y la forma de viruta de estos materiales varía desde viruta casi pulverizada o virutas largas, ¿no? Pero más común, y van a encontrar siempre cuando si tienen la oportunidad o estén en una empresa, al mecanizar una pieza de fundición, ¿sí? Genera como una especie de arenilla, ¿sí? Y esa arenilla toca recogerla bien en el torno o en la fresadora, o poner un protector, porque esa arenilla, como viene moldeada en arena, ¿sí? Y esa arena es abrasiva, y a la hora de estar moviendo la máquina o la pieza, pues se van a rayar las guías, ¿no? Y las guías es el alma de cualquier máquina, ¿no? Entonces es de mucho cuidado a la hora de tener este tipo de viruta de arena, ¿no? Solamente en la fundición pues ocurre eso, ¿no? Es la una que toca tener como mucho cuidado en ese tipo de mecanizado, ¿no? Y en la fundición pues vamos a encontrar también diferentes tipos de clases de fundición. Tenemos una que es la llamada fundición, son tres tipos principales de fundición: una gris, una que conocemos nodular, y la otra de granito compacto. La de fundición gris es la que normalmente conocemos nosotros en nuestra lugares, no sé si por acá, bueno, no sé, fundidoras normales, ¿no? Digo normales, tiene su horno y toda la chatarra que llegan y hierro que lleguen y la prensan y la meten en un horno, y cuando la funden sale nuevamente líquida y
la utilizan para darle forma, ¿no? A través de moldes de arena o a través de moldes de coquilla, ¿no? Pero bueno, eso dependiendo de la pieza a mecanizar previamente antes, ¿no? De la fundición. Entonces tenemos una fundición gris, eh, y siempre pues se denomina una fundición en un compuesto entre su hierro y el carbono, ¿no? Con un contenido realmente elevado del silicio, ¿no? Que está como en el orden del 1 al 3%, ¿no? Entonces un hierro, conocemos nosotros así la palabra hierro, están esas dos combinaciones, esas dos combinaciones de esos dos elementos, carbono y hierro. Y el contenido pues de carbono cuando es superior al 2% es de máxima eh, contenido, ¿no? Y se dice en su descomposición química o unas tablas que tienen, se vuelve una fase austenítica, ¿no? Son términos o terminologías de la hora de fundición, ¿no? También podemos encontrar esos tipos de fundición con contenido de cromo. El cromo pues es siempre un material que me permite que sea duro en su superficie, le da como dureza. El molibdeno me le da un poco más de dureza, pero es muy blanda en su parte interior. Y bueno, y forman pues varios tipos de elementos pues que incrementan pues su resistencia, su dureza, y, y reducen a la hora de hacer un proceso de mecanizado, ¿no? Entonces los compuestos elementos, perdón, no químicos sino elementos, pues tienen siempre algún tipo de garantía en cuanto al mecanizado y sea fácil, ¿no? Entonces desea pues que siempre la viruta es en forma de gránulos, téngalo siempre en cuenta. Tenemos el otro tipo de elemento para mecanizar. En este caso el siguiente es el aluminio, ISO N. Es otro material no ferroso, ¿no? Eso es cuando hablamos de no ferroso, es que no contiene hierro, ¿sí? No ferroso es que no contiene hierro. O también se conocen con la palabra de materiales pastosos, así se les dicen también a la vez, o no ferrosos o materiales pastosos, ¿no? Porque son muy blanditos a la hora de mecanizar. En la industria pues se utiliza mucho, ¿no? En la aeroespacial, en la aviación y los fabricantes de llantas de aluminio para el sector automotriz se encuentran entre los principales usuarios de este material, ¿no? También hay mucho uso, ¿no? Ese aluminio lo encontraremos en muchos, en las ollas por lo menos, en donde se requiere una pieza de forma y que siempre sea liviana, ¿no? La idea es que el aluminio sea liviana, ¿no? Entonces, a pesar que se necesiten menos potencias por milímetro cúbico, debido a la elevada velocidad de arranque de viruta, sigue siendo recomendable calcular la potencia máxima necesaria, ¿no? En el aluminio, como el cobre, eh, digamos también el, el latón, ¿sí? El cobre aluminio, perdón, cobre bronce me da el latón, el cobre bronce en su combinación entre esos me da un latón. Pues siendo materiales no ferrosos o pastosos, el inconveniente que tiene a la hora de mecanizar, sobre todo el cobre, es que son tan blanditos que se entrapa el buril, ¿sí? Trancan en la punta del filo del corte del buril y no deja cortar, y si hay una automatización de un movimiento del proceso puede ocasionar una ruptura del buril, ¿no? Entonces también para este tipo de materiales no ferrosos tenemos nosotros nuevamente aplicar el afilado en los buriles. Ahí vuelve y juega nuevamente el ángulo de ataque, el ángulo de incidencia y el ángulo de corte, de viruta, perdón. Así como para acero y para el acero inoxidable son tres diferentes tipos de ángulos donde se tiene que trabajar, ¿no? Entonces eso es lo que me permite a mí tener un buen mecanizado, ¿no? Entonces
como tienen metales muy blandos, no ferrosos, pues a la hora de estos materiales, pues siempre su dureza es bajita, ¿no? Acuerde que el acero hablábamos de 400 Brinner, y para un material no ferroso estamos hablando de 130 dureza Brinner, ¿no? Entonces muy bajita en su dureza. ¿Qué es dureza? Porque de pronto yo hablo de dureza y de pronto no me entienden. Es, por ejemplo, una dureza es tratar de coger como una puntillita y con una pesita, digamos, no sé, de 500 gramos, que golpee esa puntica y trate de marcarme el metal, ¿sí? Si hagamos como una puntillita que es digamos así, de filo redondo, y que con la parte opuesta pues se le dé un golpe, ¿no? Y me queda una marquita, ¿no? Esa marquita se calcula mediante un reloj que tiene un dinamómetro que me indica cuánta fuerza requirió para hacer esa perforación, qué tan profunda salió. Entonces, como eso, entender la dureza. O en otra forma, de pronto de dureza es lo que no deja que se raye el material, ¿sí? ¿Qué tanto se opone a que el material se raye? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, resaltemos nuevamente en el acero. En el acero, si está tratado térmicamente, usted le va a echar lima a algo que está templado y la lima no le va a funcionar. Desliza fácil y no tiene ningún tipo de marcación o rayadura. Cuando el material no está templado, con la misma lima usted sí puede limar, puede darle tallador y darle forma. En el aluminio ocurre lo mismo, pero recuerde que el aluminio es muy pastoso y lo que genera es que me va a tapar la lima, ¿sí? Esas son más o menos las ideas de eso. Y si voy a limar un acero inoxidable, pues siempre le va a costar, porque no, sí le va a marcar, pero no va a ser tan fácil, ¿no? Entonces, pues tomando ese ejemplo, ¿no? Con una lima en los tres diferentes materiales a la hora de los procesos mecánicos. Entonces decíamos que teníamos la gama completa, ¿no? Aluminio, cobre, bronce, latón. A veces se utiliza también plástico. Hay otros materiales de nylon, ¿sí? No, materiales PVC que también se utilizan en el proceso de mecanizado, ¿no? Hay plásticos que se utilizan, o nylon que se utilizan y se mecanizan, y también que sirven para procesos de alimentos en algunas máquinas que requieran cierta característica de algún proceso, ¿no? Bueno, entonces seguimos. ¿Qué era el otro tipo de material? En este caso venimos a ver lo que es el super aleaciones termorresistentes. Bueno, estos son materiales mucho más duritos, ¿sí? Están con la sigla S. Se tratan de materiales de difícil mecanizado, ¿no? Dentro de la clasificación S se pueden encontrar aplicaciones vinculadas al sector aeroespacial, de turbinas de gas y de generación de energía. Aunque la gama es amplia, por lo general están presentes fuerzas de cortes elevadas, o sea, son duras de mecanizar. Las superalaciones termorresistentes incluyen un gran número de materiales de alta aleación a base de hierro, níquel, cobalto y titanio. Los grupos están en la base del hierro, recocido o con tratamiento en solución envejecido. Base de níquel, recocido o con tratamiento en solución envejecido, fundición. Base de cobalto, recocido o con tratamiento en solución o envejecido o fundición. Aleaciones de titanio. Las propiedades, pues mayor contenido de aleación, tanto como el cobalto como el níquel, lo que ofrece mejor resistencia térmica e incrementa la resistencia a la tracción y a la corrosión. Entonces son pues hablemos
esos materiales que se pueden someter a altas temperaturas, ¿sí? Y no se van a deformar con facilidad por lo menos. Y aparte que sean, que no se nos vaya a deformar, eh, eh, que no se nos vaya que a desgastar con facilidad, ¿no? Que se nos pierda pues a la hora de aumentar su temperatura. Recuerde que todo material cuando se calienta también se dilata, ¿no? Y que ese tipo de dilatación no genere ningún tipo de fallo, que me genere en algún tipo de movimiento al ampliarse su forma por la aumento de temperatura y su dilatación no entre en fricción con otros cuerpos, ¿no? Entonces son materiales que son muy resistentes a la temperatura. En algunas otros puede ser de pronto no necesariamente digamos a esos tipos de elementos aeronáuticos, ¿no? Podemos tenerlo también en la parte en la industria, ¿no? Por ejemplo, en, en la fabricación o en la vulcanización o en la inyección de la baquelita, ¿no? Estos materiales que se calientan, ¿sí? No se me deforman, no me dañar, siempre me va a mantener siempre las medidas desde principio a fin. Entonces su dilatación no es tan deformable que me permite que la pieza me cambie, ¿no? Y si hay algún tipo de cambio, pues siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, normalmente este material siempre será estable, ¿no? Su dilatación es muy poquita, sí dilata, muy poquita en cuanto a su deformación, y son materiales demasiadamente duros, ¿no? Y algunos que están hablando de titanio, pues obviamente son materiales que son, aparte eso, livianos, ¿no? Y eso pues me permite a mí trabajar ciertas garantías. Permítame aquí que se me fue la imagen. Ya, que estamos mirando el contenido del otro lado, pero bueno. Entonces, esa parte, ¿no? Entonces miremos el siguiente que estamos hablando, y es tal vez uno de los últimos, que es el material endurecido. Y los materiales endurecidos, clasificados como H, se pueden encontrar en gran variedad del sector, que van desde la automotriz hasta la fabricación de maquinaria o excrementos de fabricación de moldes y matrices. A menudo presentan una viruta continua rojo incandescente, ¿no? Templados y endurecidos. El acero templado es el grupo más reducido desde el punto de vista de mecanizado. Este grupo incluye acero templado revenido con una dureza de 45 a 65 Rowell C. Aquí sí me están hablando de Rowell C, ¿no? Lo que yo le mencionaba. Entonces, este material sí sirve para templar. O sea, este material sí le puedo dar yo una dureza especial. Cuando se templa un material, se pueden hacer de tres formas. Una que puede ser templado y enfriado en aceite, ¿sí? O sea, tenemos elevada la temperatura, el material lo ponemos al rojo, y cuando está el rojo vivo lo metemos en un aceite, puede ser aceite quemado, ese de carro, que lo enfría inmediatamente, entonces me le da un temple. Y nuevamente se calienta un poquitico y vuelve a enfriar, eso se llama un revenido, para que no quede tan tensionado. Y cuando le voy a hacer la prueba de dureza, ¿sí? Más o menos estos aceros siempre me permiten de 45 a 65 Rowell C. Y cuando tengo un temple en agua, que también se puede hacer, nuevamente el mismo proceso, se calienta se calienta el material al rojo y se enfría inmediatamente en agua, y también me produce exactamente lo mismo que el aceite. La diferencia entre dos, porque pueden usarse en ambos,
O a veces también en la regla no, sino en la diferencia del material siempre me va a indicar en la referente si ese material se puede templar en agua o en aceite, o en ambos, ¿no? Casi siempre los dos se pueden templar en agua y en aceite. Entonces, pero algunos materiales solamente me dicen que templelo en agua, o otros materiales que lo templen en aceite, ¿no? Pero casi siempre se puede templar en ambos. Entonces tenemos esos dos tipos. Y el otro lo utilizan bajo horno, ¿no? Ya en un horno que trabajan sales, también me enderezan piezas. Por ejemplo, en aceros normales del primero, que eran aceros en hierro, que estamos hablando al principio, también lo podemos templar. Un ejemplo muy clásico de esos hierros templados o aceros templados es mecanizar una pieza y darle forma de tejo. Esos en los que juegan tejo, normal. Y lo puedo pasar por hornos de sales, con cierto tiempo guardado en un horno, y cuando ya está en su proceso terminan, es lo que se conoce como la cementación. ¿Y qué es la cementación? Es darle un temple en la superficie, que quede dura en la superficie, pero muy blandita o muy blanda en la parte central, ¿sí? Algo así como un huevito, que es durito en la parte externa y ya en la parte interna ya no es durita, no es la líquida, es líquida en este caso, ¿no? Pues un ejemplo así, un poquito exagerado. Entonces estos aceros me permiten a mí hacerles siempre tratamientos térmicos y darle cierta dureza, que es la dureza Brenner o la dureza Rowell C. Bueno, entonces en el proceso lo más importante a la hora de mecanizar es también tener esa herramienta de corte precisa. También va a encontrar mucho en cuanto a las distintas formas, dureza de herramientas para generar todo eso mecanizado, ¿no? Para todos esos materiales. Así como se fabrican, se construyen materiales especiales, muy endurecidos o para ciertas características, también existen muchos buriles o herramientas de corte, también de diferentes durezas, para que a la hora del proceso pues el filo siempre permanezca, ¿no? Aquí la idea del buril es que en un proceso mecánico dure su filo, que en el proceso no tenga que yo estar bajando y cambiando a toda hora esa herramienta de corte, sino que su filo siempre me permanezca un buen tiempo, ¿no? Entonces, un instrumento de corte es ese elemento utilizado para extraer el material de una pieza cuando se quiere llevar a cabo un proceso de mecanizado. Recuerde que ese es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De la viruta. Hay muchos tipos y para cada máquina, pero todas se basan en un proceso de arranque de viruta, que es la máquina, ¿no? La viruta es el proceso y la máquina es ese mecanizado, siempre moldeando y quitándolo el material sobrante. Entonces, esas son pues las herramientas de corte y especiales, ¿no? Entonces, la viruta se produce cuando el material, que puede ser de latón, bien sea fundido, estampado, de barra, diferentes calibres o otros materiales como por ejemplo el hierro, aluminio y otras aleaciones, es arrancado o cortado con una herramienta en el proceso de mecanizado de arranque de viruta. Todos los procesos pues vienen distintas formas, ¿no? Hay como se ve en la imagen, tenemos unas virutas rizadas, unas virutas como más largas, como laminadas, otras vienen como más partidas, ¿sí? Y las clases de viruta producida afectan mucho el acabado superficial de la pieza y la operación general de corte. Por ejemplo, la vida de la herramienta, la vibración y el traqueteo. Cuando el material es o la viruta no es continua, ¿no? Recuerden que cuando dice que cuando la viruta es continua es o sea, el corte ha sido del material es bueno, entonces me permite trabajar con tranquilidad la pieza, y el costo en cuanto a su proceso pues va a ser mínimo, ¿no? Porque si la viruta no sale continua, se fractura, es muy caliente, se pone azul, sí quiere decir que el material no está
fácil de mecanizar. Entonces recuerde que requiere más fuerza, ¿no? Mientras la viruta sea más continua, es decir, que no se parta, más continua, ya sea rizada o lisa, es buen mecanizado, ¿no? Recuerde que los procesos que hacemos nosotros en el torno ya de pronto se han hablado, que son el refrentado, el cilindrado, el roscado o el de corte, ¿no? El tronzado. Y todo pues obviamente va a generar viruta, y que la viruta es la que mejor me permita a mí obtenerla, ¿no? Me garantiza ese proceso y me da la calidad, ¿no? Sí, la rugosidad del material, ¿no? A la hora del mecanizado en torno uno puede profundizar mucho, pero al final uno le va quitando poquito para que el acabado también sea muy bueno, ¿no? Entonces también depende a la hora de en el mecanizado el terminado de la pieza, ¿no? Y otra cosa que nos permite a nosotros de que esto funcione bien son los refrigerantes, ¿sí? Estos son líquidos en la cual me permite que la viruta se enfríe o la pieza se enfríe, la que está mecanizando, y la herramienta se enfríe, que no estén calientes por exceso de la fricción, ¿no? Recuerde que metal con metal pues genera calor, y como está cortando, entonces son dos metales y esa fricción genera calor, ¿no? Entonces, estos en los fluidos de corte juegan un papel significativo en las operaciones de mecanizado e impactan en la productividad de trabajo, vida de la herramienta y calidad de trabajo. La función primaria de un fluido de corte es controlar la temperatura a través del enfriamiento y la lubricación. Las propiedades de un fluido de enfriamiento y lubricación son críticas al maximizar la productividad y calidad, además de mantener controlados los costos prescindibles del herraje. Entonces, digamos que si yo le quito en la imagen que se ve ahí, le quito yo ese fluido blanco que se ve como lechoso, yo lo conozco como un refrigerante Brumol, ¿sí? Una mezcla que se mezcla entre agua y aceite, ¿sí? Si yo le quito ese Brumol o ese refrigerante, así como está a mecanizar, no me va a durar mucho esa herramienta de corte, ¿sí? Me va a hacer sí el proceso, pero no me va a durar mucho tiempo. Su filo se va a ir mucho más rápido, ¿no? Por el exceso de temperatura, y se me puede perder pues la calidad de la superficie que estoy mecanizando, ¿no? Entonces es muy importante tener siempre refrigerado esas superficies a mecanizar, tener fría la viruta y tener fría la herramienta. Entonces, manteniendo eso, entonces me permite una productividad mejor y de mucha calidad, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que cuando hablo de costos, pues no es parar la máquina y cambie de herramienta o afile la herramienta y esté parándola, no. Siempre es bueno tener refrigerantes, ¿no? Y en eso encontramos muchas gamas, ¿no? Aquí decimos pues que los refrigerantes sólidos de agua son fluidos de corte diseñados para disipar de la herramienta el calor de los residuos de la interfaz. El agua es el mejor agente para el refrigerante, pero no tiene la habilidad de lubricante y es susceptible a contaminación. Los refrigerantes solubles en agua incluyen una base de aceite junto con aditivos a fin de incrementar la habilidad del agua en dispersar el calor. Entonces, ¿por qué no solamente trabajo con agua y ya? Entonces, una dice que es cierto que vaya lubricando, pero lo otro yo creo que no está ahí, y lo más importante, que si yo enfrío con agua, y si estoy trabajando en un torno o en una fresadora, recuerden que el agua es y produce mucho óxido. Entonces, de pronto esa agua se va a filtrar por sitios y me va a oxidar la máquina. Y el óxido en el acero o en el hierro es un veneno. Entonces, por eso no es conveniente siempre refrigerar con agua las piezas que se están mecanizando. Entonces, puede ser que es lubricante, ¿no? Entonces, el lubricante recubre la superficie. Recuerden que entre el agua y el aceite no se juntan,
y a la hora del té, cuando están trabajando las dos, pues las dos no se van a estar pegadas juntos, no va a quedar el aceite pegadito y el agua que va a fluir o va a disiparse, ¿no? Entonces esto, como lo ven ahí en esta parte del galón que se ve ahí, hagan de cuenta ver un aceite común y corriente, igualito. Y digamos que hay una relación. Yo puedo coger, no sé, me invento yo aquí, porque no sé la diferencia entre estos tipos de refrigerante, pero ese aceite, por ejemplo, puedo coger un galón y coger apenas un cuarto de galón o menos de aceite. Los mezclo, esos dos, tanto el agua como el aceite o refrigerante, y ella me produce esa formita de lechecita, ¿no? Que parece lechosa, ¿sí? Ese tipo de mezcla me genera esa forma, esa visión de forma de leche, ¿no? Pues un refrigerante. O esta que se ve como un poco más clarita, ¿sí? Transparente, pues es como jabonosa, ¿no? Que se tiene algo contenido de jabón que también no me permite que las piezas o la parte de los elementos de la máquina se me oxiden. Entonces eso me ayuda mucho a que me dure la herramienta y también me dure la máquina, ¿no? Esa es la idea del funcionamiento de los refrigerantes en su utilización. Y bueno, aquí tenemos lo que es aceite de lubricación. Bueno, aquí sobra decir que siempre que está uno trabajando con máquinas y sobre todo donde hay piezas que son que tienen guías o ejes, rodamientos, o que hay contacto entre metal y metal, siempre tenemos que tener eso lubricado. Siempre, todas las piezas deben estar lubricados. La lubricación me permite, recuerden que le dije anteriormente, que no se me vaya a desgastar la superficie de ese material. El aceite me evita eso, ¿no? Me permite que haya menos fricción, menos contacto entre metal y metal. Entonces dice aquí, ¿cuál es la viscosidad recomendada para el aceite del torno? El estándar preferido por la mayoría de los maquinistas es el aceite para engranajes hidráulicos sin detergente ISO 68. Analicemos un poco más. ¿Sí? Aquí nuevamente sigue que estas normas ISO 68 siempre son normas, no todo está marcado sobre normas. Y hablamos de la norma ISO. O hay otras que es la norma DIN. Cuando hablemos de la normatividad va a encontrar como 5 normas, ¿no? Eso sí depende del país. La norma ISO 68, como hemos mencionado anteriormente, esto se refiere a la viscosidad del aceite mediante la conformidad de la norma ISO. La viscosidad correcta del aceite es fundamental para garantizar que el aceite llegue a todas las piezas necesarias y ahí la mantengan en movimiento sin problemas, ¿no? Entonces yo no le puedo echar un aceite, no sé si ustedes conocen una valvulina a un aceite, ¿no? La valvulina es muy gruesa, eso es casi como una crema. y el aceite de cocina es algo muy finito. Entonces la idea es que ese aceite entre en todos esos rincones, ¿sí? En todos los rincones donde exista el movimiento, para que ella se lubrique y mantenga siempre esa protección entre pieza y pieza, ¿sí? Entonces es recomendable pues ese tipo de aceite ISO 68, que su viscosidad no es tan alta y me permite que se ubique en cualquier perforación, huequito o sitio. Viene el otro aceite, que es el aceite hidráulico, ¿no? Bueno, aquí no me hablan de la referencia, pero es un aceite que se conoce como aceite Tellus 66, ¿sí? Es un aceite que es mínimo en su comprensión, no se va a comprimir como tan fácil. Los aceites hidráulicos y los fluidos hidráulicos ayudan a la transmisión de potencia en los sistemas hidráulicos. Por lo general son a base de aceite mineral. Los aceites minerales se derivan del petróleo, pero mediante un proceso ligeramente diferente, generalmente en un proceso de destilación. Bueno, eso ya es como más químico, ¿no? Entonces aquí encontramos los 3 tipos de aceite, ¿no? Entonces hablamos del aceite de refrigerantes para enfriar la pieza.
Tenemos el aceite de lubricación, que son los aceites para cubrir la superficie o los contactos en movimiento de las piezas. Y tenemos el aceite hidráulico, que son aceites que generan aumento de potencia, ¿no? En los cierres, ustedes conocen las cierres de una prensa hidráulica, en los cierres de las inyectoras, en las máquinas cuando son automatizadas, se generan con unas guías o botellas hidráulicas que me permiten el movimiento, así como esas botellas que utilizan en las máquinas amarillas, ¿no? Las retroexcavadoras y todo eso, algo parecido a eso. Entonces es fundamental siempre tener esos aceites en un proceso de mecanizado. Bueno, todo lo que uno vaya a construir, vaya a hacer, siempre debemos que tener nosotros siempre bajo un diseño previo, ¿sí? Yo tengo que diseñar algo antes de construir. Y el lenguaje, pues, es el dibujo técnico, ¿no? Entonces dice así: el dibujo técnico es una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de la ingeniería por ser la base de la comunicación gráfica de las ideas o proyectos a ejecutar. De la claridad y la exactitud en los planos depende en gran medida el correcto desarrollo de los proyectos o procesos a realizar, ¿sí? Entonces un plano lo hago yo, tengo que entender las normas de los planos, su acotación y simbología, y ese diseño que yo hago en un plano se lo entrego a un mecánico, y el mecánico tiene que desarrollar esa pieza que se creó a través de ese plano, ¿no? En sus dimensiones reales, en sus dimensiones 1 a 1. Entonces, siempre que se hace algún tipo de pieza o van a construir su casa, recuerden que siempre antes de hacer cualquier cosa hay que hacer un sketch o un bosquejo, y un bosquejo va al plano. Y los planos siempre son las medidas definitivas que usted le da, ¿cierto? A la hora de entregar, hacer un proceso. Vamos a encontrar diferentes tipos de dibujo, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, pues no que vamos a trabajar, ¿no? Pero por lo menos hay varios tipos de dibujos, ¿no? Uno de los dibujos técnicos está el dibujo arquitectónico. También marcan ellos simbologías, ¿no? Siempre en un plano van a encontrar simbologías especiales en un plano arquitectónico. Dónde está la escalera, cuando se ubica una cocina, una estufa, una cama, qué sé yo, ejemplo, ¿no? Pero tienen su simbología. Y obviamente las dimensiones, ¿no? Son dimensiones que me da a la hora de construir yo una casa, ¿no? Para referenciarlo del plano a lo práctico. Y tenemos, por ejemplo, el dibujo de nosotros en la parte mecánica, que es el dibujo técnico, ¿no? Su uso es requerido para realización de planos que representen partes de una máquina o automóviles, partes de aviones, partes de motocicletas o maquinarias industriales. O sea, son las partecitas pequeñas. Cuando usted coge la moto y la desarma, esas son las partes, ¿no? Y esas partes tienen dimensiones y están siempre bajo un plano. Por más pequeña que sea, hasta un tornillo tiene plano. Entonces siempre todo lo mecánico tiene plano. Aquí vemos las dimensiones, por ejemplo, de estas imágenes que aparecen. Aquí encontramos un dibujo que tienen dos vistas, y esa vista me está diciendo que le hicieron un corte. Esas líneas que se ven inclinadas son achurados. Es un dibujo que me le han hecho un corte, que yo lo entiendo, que son huecos, ¿sí? Que son huecos escalonados. Y el material que se utiliza, ¿no? El achurado me indica también el material que utilizan. En este caso me están hablando de un hierro, no un acero, no un hierro. Si tuviera un achurado distinto, como de fundición, eran rayitas interrumpidas. Entonces uno también en un plano define el material que le están indicando. Y en el otro, que es una figura 3D, esos son planos isométricos, ¿no? Son dibujos de isométricos, que son figuras que están inclinadas siempre a 60 grados. Tenemos lo mismo, el dibujo técnico eléctrico. Pues aquí resumiendo, pues el que entiende, pues esto lo entenderá un electricista. También tiene su simbología, pero ustedes deben conocerlo también cuando hay un interruptor, cuando hay una toma, dónde es el punto de energía, dónde se produce resistencias, ¿sí?
cuáles son las líneas, cuáles son las fases, ¿sí? Toda esa interpretación se debe hacer dentro de un plano de un dibujo técnico eléctrico, ¿no? Obviamente que esto lo entenderán más los electricistas, ¿no? Entonces dice, sirve para representar instalaciones eléctricas simples como las de una vivienda o más bien complejas como las de una industria. Estos últimos suelen representar claramente la ubicación del tablero principal, de los interruptores y las tomas corrientes, entre otros. También recuerde que tenemos partes eléctricas en los automóviles, en los carros, y todo tienen también planos, ¿no? Dibujo técnico electrónico, ese también, ese sí creo que los más símbolos que tienes de pronto es este, ¿no? Se basa en la representación de gráficos y croquis electrónicos de circuitos de circulación de corriente, ¿no? Bueno, yo muy poco de electrónica, pero ustedes que de pronto han trabajado un poquito, no sé, ya un plano de una resistencia, el plano o el símbolo del transistor, del condensador, qué sé yo. Esos son circuitos, ¿no? Circuitos electrónicos. Y yo puedo encontrar un plano fácil de un televisor, de un computador, ¿no? De todos los componentes electrónicos con que trabaja ese, ese, ese elemento, este televisor o que esté uno construyendo ahí, ¿no? Esos son más de simbología. Pero a nosotros siempre nos atañe es este, ¿no? Nuestro dibujo técnico. Es lo que nosotros podemos simbolizar, ver, dimensionar y yo ejecutar, ¿no? Cuando yo hablo de ejecutar es que tengo las medidas y la puedo hacer, ¿no? Aquí vemos la figura isométrica, siempre está a 60 grados, aquí lo parten a 30, pero en sus 60 grados es entre las dos líneas de la construcción del sólido, ¿no? Recuerde que un ángulo de 180 son 30 y 30, 60, perdón, 60 y el otro serían 120, no, perdón, sí, son 30 grados. Tenemos las tres vistas, la vista lateral, la vista de techo, la vista frontal, y tenemos cómo se construye en la parte de un sólido a través del isométrico, ¿sí? Entonces esos son los referentes. Bien, eso es todo por hoy. Entonces hablamos obviamente de los materiales a tener en cuenta, las diferentes calidades de material a trabajar, la importancia también de tener la viruta, la importancia de que hablamos en cuanto a los planos y sobre todo a la hora de tener en cuenta los refrigerantes y lubricantes en un proceso de mecanizado. Bueno, muchas gracias y por hoy es todo. Muchas gracias.